Londres, 1888. Las calles empedradas de Whitechapel se encuentran sumidas en la niebla y la oscuridad. Los faroles de gas apenas iluminan los callejones donde la miseria y la desesperación son el pan de cada día. En este escenario desolador, un asesino está a punto de escribir su nombre en las páginas más oscuras de la historia criminal. Un nombre que, más de 130 años después, sigue siendo sinónimo de terror y misterio, Jack el Destripador. Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos criminales más famosos y enigmáticos de todos los tiempos. Un caso que transformó la concepción del crimen en serie y que sentó las bases de la criminología moderna. Pero sobre todo, un caso que nunca fue resuelto. Para entender el fenómeno de Jack el Destripador, debemos primero sumergirnos en el Londres victoriano de finales del siglo XIX. La capital del Imperio Británico era entonces una ciudad de contrastes extremos. Por un lado, la opulencia y el progreso de la mayor potencia mundial. Por otro, la miseria y la pobreza de barrios como Whitechapel, en el East End londinense. Whitechapel era un distrito sobrepoblado donde se hacinaban inmigrantes, trabajadores pobres y marginados sociales. Las condiciones de vida eran deplorables, edificios deteriorados, falta de servicios sanitarios básicos, calles sucias y estrechas. La prostitución, el alcoholismo y la delincuencia eran problemas cotidianos en un barrio donde la esperanza de un futuro mejor parecía inalcanzable. En este caldo de cultivo social, la prostitución era una de las pocas salidas para muchas mujeres desesperadas por sobrevivir. Las llamadas mujeres desafortunadas vendían sus cuerpos por unos pocos peniques, apenas lo suficiente para pagar una noche en una casa de alojamiento barato para comprar una botella de ginebra que les permitiera olvidar su realidad por unas horas. La policía de Londres, conocida como Scotland Yard, apenas prestaba atención a los crímenes que ocurrían en estas zonas. Los asesinatos y las agresiones eran frecuentes, y la mayoría quedaban sin resolver. Pero todo esto cambiaría en agosto de 1888, cuando una serie de crímenes brutales sacudirían no solo al East End, sino a toda la sociedad británica. Aunque existen debates sobre el número exacto de víctimas atribuibles a Jack el Destripador, los historiadores y criminólogos coinciden en lo que se conoce como las 5 víctimas canónicas. 5 mujeres cuyos brutales asesinatos comparten un patrón que sugiere que fueron obra del mismo asesino. La primera fue Mary Ann Nichols, más conocida como Pally. Su cuerpo fue encontrado en Buxborough, Whitechapel, la madrugada del 31 de agosto de 1888. Tenía 43 años y era madre de 5 hijos. Esa noche, Pally no había conseguido reunir el dinero suficiente para pagar su alojamiento. Pronto volveré, he salido 3 veces hoy y he ganado el dinero para mi cama 2 veces, pero lo gasté. Mira qué sombrero tan bonito llevo, fueron sus últimas palabras conocidas antes de encontrar la muerte. Su cuerpo presentaba un profundo corte en la garganta y múltiples incisiones en el abdomen. Apenas una semana después, el 8 de septiembre, fue descubierto el cuerpo de Annie Chapman en el patio trasero de un edificio en Hanbury Street. Annie, de 47 años, también era prostituta ocasional. Su muerte fue aún más brutal, además del corte en la garganta, su abdomen había sido abierto y algunos de sus órganos internos extraídos y colocados sobre sus hombros. Este patrón de mutilación post-mortem comenzaba a revelar la naturaleza perturbadora de los crímenes. El pánico empezaba a extenderse por las calles de Whitechapel. Las prostitutas temían trabajar de noche, pero la necesidad económica las obligaba a arriesgarse. La policía aumentó sus patrullas en la zona, pero el asesino seguía acechando en las sombras. El 30 de septiembre de 1888 marcó un punto de inflexión en la historia de los crímenes. Esa noche, el asesino mató a 2 mujeres con menos de una hora de diferencia. Elizabeth Stride, de 45 años, fue encontrada en Dudfields Yard con un corte en la garganta. Se cree que el asesino fue interrumpido antes de poder realizar sus habituales mutilaciones, pero esa misma noche,
apenas 45 minutos después y a menos de 1 kilómetro de distancia, Catherine Eddowes fue asesinada en Mitre Square. Su muerte fue particularmente salvaje, su rostro fue desfigurado, su abdomen abierto, y varios órganos, incluyendo un riñón y parte del útero, fueron extraídos. La audacia del asesino, cometiendo 2 crímenes en una misma noche en zonas vigiladas por la policía, conmocionó a la opinión pública. La última de las víctimas canónicas fue Mary Jane Kelly, asesinada el 9 de noviembre de 1888. A diferencia de las víctimas anteriores, Kelly era una mujer joven, de apenas 25 años, y su asesinato ocurrió en el interior de su pequeña habitación en Miller's Court, no en la calle. Este crimen fue el más brutal de todos, su cuerpo fue prácticamente desollado, sus órganos extraídos y distribuidos por la habitación, y su rostro quedó irreconocible debido a las múltiples mutilaciones. Tras la muerte de Kelly, los asesinatos que seguían el mismo patrón cesaron repentinamente. ¿Había logrado el asesino lo que buscaba? ¿Había muerto? ¿Se había trasladado a otro lugar? El misterio solo haría crecer la leyenda de Jack el Destripador en los años venideros. La investigación de los crímenes de Whitechapel supuso un desafío sin precedentes para Scotland Yard. El inspector Frederick Berline fue asignado como principal investigador, apoyado por el comisionado Sir Charles Warren y el inspector Edmund Reid, entre otros. Pero la policía de la época carecía de las herramientas forenses modernas y dependía principalmente de la observación, los testimonios y la deducción. Los investigadores se enfrentaron a numerosos obstáculos. Las escenas del crimen solían estar contaminadas por curiosos antes de que la policía llegara. Los testimonios de testigos eran contradictorios o poco fiables, dado que muchos provenían de personas alcoholizadas o con motivos para desconfiar de las autoridades. Además, la prensa sensacionalista interfería constantemente en la investigación, publicando pistas falsas y teorías especulativas que desviaban la atención de los investigadores. Un elemento crucial en la historia de Jack el Destripador fueron las cartas que supuestamente envió a la policía y a los medios de comunicación. La más famosa de ellas fue la llamada Carta from Hell o Carta del Infierno, que comenzaba con las palabras From Hell y fue enviada a George Lask, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. La carta venía acompañada de la mitad de un riñón humano, presuntamente perteneciente a Catherine Eddowes. Sin embargo, la mayoría de los expertos modernos consideran que la gran mayoría de estas cartas, si no todas, eran falsificaciones enviadas por bromistas o periodistas que buscaban aumentar el interés por el caso. De hecho, fue una de estas cartas, firmada como Jack the Ripper, Jack el Destripador, la que dio al asesino el nombre por el que sería conocido universalmente. A pesar de los intensos esfuerzos policiales, que incluyeron interrogatorios a miles de personas, vigilancia de las calles y el uso de perros policía, el asesino nunca fue capturado. La presión pública y política sobre Scotland Yard era inmensa, lo que llevó a la dimisión del comisionado Sir Charles Warren en noviembre de 1888, tras el asesinato de Mary Jane Kelly. La investigación continuó durante años, generando más de 300 sospechosos, pero sin llegar nunca a una conclusión definitiva. El caso de Jack el Destripador quedaría como uno de los grandes fracasos de la historia policial británica, aunque también serviría para modernizar y profesionalizar los métodos de investigación criminal. Esta fue la primera parte. Gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete y comenta si te gustaría escuchar la segunda parte de esta historia tan enigmática. Comenta si conocías algún dato sobre este criminal de Londres.